Qué bueno que finalmente esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum decidió asistir mañana al sorteo del Mundial. Llevaba varios días dándole vueltas a la invitación que le había hecho la FIFA para acompañar al presidente de los Estados Unidos y al primer ministro canadiense, para que estuvieran los tres mandatarios de los tres países sedes del Mundial. De repente me empecé a preocupar porque cuando empezaron a subrayar que pues, estaban esperando la confirmación de si estarían Trump y Carney, pues desde hace semanas estaba claro que primero el presidente, que además obligó el cambio del sorteo de Las Vegas al Kennedy Center en Washington, D.C., estaría presente, y el propio primer ministro canadiense ya desde la semana pasada había confirmado su asistencia. Pero más allá de esto, me parece muy importante que la presidenta y su equipo hayan decidido que debe estar presente mañana en Washington. Ya habíamos perdido dos oportunidades importantes para tener un encuentro cara a cara que no se había dado en ya casi el año y pico de la gestión de la presidenta. Los 11 meses de gestión del presidente Trump habíamos perdido dos oportunidades. La primera, cuando el primer ministro canadiense invitó a la presidenta a asistir a la cumbre del G7 en Kananaskis, en Canadá, cuando, pues, como resultado la deplorable decisión de Andrés Manuel López Obrador de deshacerse del avión presidencial, tuvo que volar en comercial hasta Canadá, no llegó a tiempo. Para el momento en que ella aterriza en Canadá, Trump ya había tenido que regresar a Washington por un tema vinculado a lo que ocurría en ese momento en Medio Oriente, y una agenda bilateral que ya estaba organizada, que hubiera sido el primer encuentro cara a cara, se colapsó. Y luego la segunda oportunidad hace poco, la cumbre de APEC en Corea del Sur, en donde la presidenta decidió no asistir. ¿Y por qué subrayo estos dos espacios? Porque, como ustedes han visto, el presidente Trump es proclive a emboscar a sus visitantes en la oficina oval en la Casa Blanca. Tanto Canadá como Corea del Sur le daban a la presidenta una oportunidad de tener un primer encuentro con Trump frente a frente, en territorio neutral, en un espacio que no controlaba Trump, con una narrativa, con un entorno, con un contexto que no controla Trump, y por lo menos eso ayudaba a minimizar las posibilidades de una emboscada, que me parece que es en gran medida lo que estaba detrás de la demora en Palacio Nacional de confirmar la asistencia de la presidenta. ¿Por qué es importante que va primero? Por el Mundial mismo. Yo creo que manda una señal muy importante al mundo que estén ahí los tres líderes norteamericanos de un mundial norteamericano. Me parece que en momentos, pues, de tensión comercial, del gangsterismo comercial que ha desatado Trump contra sus dos vecinos norteamericanos, en momentos en que, pues, la lupa está puesta sobre cómo va a operar un mundial con un presidente que ha amenazado con quitarle sedes a alcaldes demócratas, que ha jugado con la idea de, digamos, jugar un papel mucho más proactivo en actividades que le tocan a la FIFA. Me parece que el hecho que estén los tres allí manda una señal muy importante sobre el futuro de Norteamérica, y la razón también es porque, les confieso, esta iniciativa de un mundial entre México y Estados Unidos fue una iniciativa que promoví yo como embajador en Estados Unidos desde el 2010, con la idea de mandar una señal importante a mexicanos y estadounidenses de por qué esta relación era tan importante para ciudadanos de los dos lados de la frontera. Ya luego, por razones que tenían que ver con la pésima relación de el presidente Obama con el entonces primer ministro canadiense, se sumó a Canadá y se convirtió en un mundial norteamericano como lo conocemos hoy. Pero aquí hay una oportunidad muy importante para mandar esta señal. Y segundo, porque es esencial ya tener un encuentro cara a cara con Trump. Yo sé que muchos en el entorno de la presidenta y algunos comentócratas y analistas argumentarán que era mejor torear a Trump desde la barrera, y que, pues, esta plétora de llamadas telefónicas entre Trump y Sheinbaum, pues, no le habían salido mal a la presidenta. Hay cierta razón en ello, que esta relación telefónica, pues, le había redituado relativamente bien a México y a la presidenta en su interacción con Trump. Pero al final del día, pues no podemos seguir toreando desde la barrera. Tiene que haber un encuentro presencial entre los dos, sobre todo porque ya se nos viene encima el proceso de revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que arrancará estatutariamente. Se supone que arranca ese proceso de revisión hasta el 1 de julio, pero todo indica en Washington que ese proceso iniciará quizá febrero, finales de enero, febrero del próximo año. Y es perentorio poder tener esta primera conversación sobre
los contornos de este proceso, sobre todo cuando otra vez ayer el presidente Trump, en una de sus intervenciones con la prensa desde la oficina Oval, volvió a amagar con dejar que expirara el TEMEC y luego renegociar sendos acuerdos con México y con Estados Unidos. Eh, Muy importante que se haya por lo menos acordado tener un pequeño encuentro bilateral con el presidente. Yo creo que la mejor opción hubiera sido que la Cancillería mexicana y la embajada hubieran negociado un acuerdo, una reunión a tres bandas entre Canadá, México y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la presencia de Canadá, México y Canadá juntos frente a Trump pues, ayudan a despresurizar el palanqueo y la extorsión que caracterizan a Trump, ayudan a mitigar presiones y hacen mucho más difícil la emboscada a México en una serie de temas que sabemos ocupan la atención del presidente Trump, como la lucha contra el crimen organizado. Eh, el problema de la visita relámpago a la presidenta me parece que radica en un error que se ha cometido desde hace ya mucho tiempo, que es la ausencia de un titular del Ejecutivo mexicano en el Congreso estadounidense. ¿Por qué? Porque en ese proceso de revisión del TEMEC, el Congreso de los Estados Unidos va a jugar un papel fundamental. Llevamos 7 años y medio sin que un presidente mexicano, una presidenta mexicana, se haya parado en el Congreso de los Estados Unidos. Y si le agregamos que desde 2016 no va un presidente mexicano, si agregamos que el 2010 fue la última vez que un titular del Ejecutivo mexicano se dirigió en un discurso a una sesión conjunta del Congreso, traemos ahí un déficit fundamental en momentos en donde las percepciones y las imágenes de México están por los suelos en el Congreso de Estados Unidos y donde hubiera sido muy importante que le hubieran agendado a la presidenta un encuentro con liderazgos republicanos y demócratas en el Congreso para empezar a tener un peloteo con los legisladores, que la vean, que la conozcan, que la escuchen. Y aquí sí, pues una vez más, las prisas y la falta de banda ancha y de visión para entender lo importante que va a ser el Congreso yendo para adelante, pues van a de nueva cuenta eliminar esa posibilidad. Repito, no está exento de riesgos esta decisión de ir a Washington para el sorteo y tener un encuentro con Trump. Todo es posible, evidentemente, con este mandatario estadounidense, pero aún así me parece que la presidenta ha tomado una decisión correcta y esperemos que ciertamente el sorteo saldrá bien y esperemos que a México le vaya bien en el grupo que le vaya a tocar, pero sobre todo que en ese encuentro, ese breve encuentro, como lo ha descrito la propia presidenta con Trump, pues las cosas salgan bien y por lo menos tengan ya los dos una primera oportunidad de verse cara a cara que era imprescindible tener.